Vale, pues dice por aquí, procedimiento de inspección. Aquí te da la sección segunda del capítulo cuarto, regular denominada procedimiento de inspección. Vale. Dice aquí, normas generales. El artículo 145 te habla del objeto del procedimiento. Vale, ahí te habla del procedimiento, tendrá por objeto comprobar e investigar, ¿vale? El adecuado cumplimiento de la obligación tributaria enviado por su procedimiento, en su caso, a la regulación de la situación tributaria obligado mediante la práctica de una o varias liquidaciones. Cuidado que se pueden hacer una o varias liquidaciones, ¿vale? La comprobación tendrá por objeto los actos, elementos y valoraciones consignados por los obligados tributarios. La investigación tendrá por objeto descubrir la existencia y, en su caso, de hechos con relevancia tributaria no declarados o declarados incorrectamente por los obligados tributarios. Y ahora aquí pues, te hace comentarios, te desarrolla un poco el artículo. Dice, como hemos señalado al comenzar este título, la ley distingue entre actuación y procedimientos entre actuaciones y procedimiento inspector. Este último definido en el artículo 145 como el cauce a través del cual desarrolla una de las posibles actuaciones inspectoras, las actuaciones de comprobación e investigación, y en consecuencia la realización de las restantes actuaciones inspectoras, obtención de información, comprobación de valores e informes, al margen de una actuación de comprobación e investigación, no constituye objeto de un procedimiento inspector. Cuidado con eso, ¿vale? Porque aquí tenemos actuaciones y procedimientos de inspección. Puede hacer una actuación de inspección, que es decir, pues investigar o comprobar, ¿vale? Y luego tenemos lo que es un procedimiento de inspección, son cosas distintas. ¿Sí? Vale. Vale, centrando en las actuaciones de comprobación e investigación, ¿vale? Que como hemos señalado constituye el objeto del procedimiento de inspección, no cabe duda de que son la de mayor trascendencia dentro de la función de control de legalidad de los comportamientos obligados tributarios. Esta función se puede realizar a través de dos actuaciones distintas, la de comprobación y la de investigación, y el resultado de las mismas dará lugar a la regularización de la situación tributaria del obligado mediante la oportuna práctica de una o varias liquidaciones. Y ahora aquí te define lo que es la comprobación. Dice, comprobación, que puede alcanzar a todos los actos, elementos y valoraciones consignados en las declaraciones. Y luego te habla de la investigación. Investigación, que tendrá por objeto descubrir la existencia de hechos con relevancia tributaria no declarado o declarado incorrectamente por el obligado tributario, ¿vale? Pues cuidado que comprobación es una cosa, investigación es otra distinta, aunque parece que es lo mismo, son cosas distintas, ¿vale? Comprobar una cosa e investigar es otra cosa, ¿sí? Cuidado con eso. Actividades que serán desarrolladas por los órganos de inspección haciendo uso del conjunto de las facultades de los mismos atribuye. Y es precisamente esta una de las notas que permite distinguir las actuaciones de comprobación llevadas a cabo por los órganos de inspectores de las llevadas a cabo por los órganos gestores, ¿vale? Así, el conjunto de funciones a desarrollar por los órganos gestores destaca por su similitud la denominada comprobación limitada. Quiere decir que sabéis que la inspección puede llevar a cabo también una comprobación limitada, ¿vale? Por eso aquí hay que separar por un lado lo que es la comprobación de lo que es la investigación. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿vale? La comprobación, digamos, su normática es comprobar, sin embargo, la investigación es que ya se supone que se va a descubrir, son ciertas, supongo yo que hay indicios de que hay algo por ahí escondido, ¿vale? O que se han declarado mal las cosas, por lo tanto, la investigación, digamos, vas a investigar ya, pero se supone que ya tienes conciencia de que hay algo. Comprobar es porque algo no cuadra, ¿a entender lo que digo? No son cosas distintas, ¿vale? Entonces, cuidado con esto, ¿vale? Así, del conjunto de funciones desarrolladas por la órgano de gestores destaca por su similitud la denominada comprobación limitada, comprobación que tiene el mismo objeto que el señalado anteriormente, es decir, verificar la exactitud de los datos, elementos y valoraciones que constan en una declaración. Consecuencia de ello, ambos órganos tienen competencias comprobadoras, si bien diferenciándose la realización unos de otros en cuanto a su alcance y los medios a utilizar. Si observamos la redacción, el artículo 136 relativo a la comprobación limitada delimita esta en sentido negativo, al establecer que en su desarrollo no será posible el examen de la contabilidad mercantil, la realización de actuaciones fuera de la oficina de la administración y el requerimiento a terceros de movimientos financieros, ¿vale? Ya sabéis que eso es algo también que lo tenéis que tener en cuenta, que sale bastante, ¿vale? El 136. Vale, y ahora entra aquí con las medidas cautelares. Dice, el artículo 146, ¿vale? Medidas cautelares en el procedimiento de inspección. Dice, en el procedimiento de inspección se podrán adoptar medidas cautelares debidamente motivadas para impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren las pruebas determinadas de la existencia o cumplimiento de las obligaciones tributarias o que se niegue posteriormente su existencia o exhibición.
Las medidas podrán constituir en su caso en el de las mercancías, productos sometidos a gravamen, así como de libros, registros, documentos, archivos locales o equipos electrónicos de tratamiento de datos que se puedan contener la información de que se trate. Las medidas cautelares serán proporcionales y limitadas temporalmente a los fines anteriores, ¿vale? Cuidado, que tienen que ser proporcionales, quiere decir, tú no puedes cogerle, ¿vale? Y cerrarle a una persona una empresa, ¿vale? Pues yo qué sé, porque tú crees que ahí va a estar las medidas cautelares, porque tú creas que tienes que cerrar eso. Eso no se puede comer, que dice, no se puede matar mosca a cañonazo, ¿vale? Por eso dice que sean proporcionales y limitadas. Ya sabéis que aquí en principio, la medida cautelar en principio la adopta el inspector que está haciendo el trabajo, ¿vale? El otro tiene 5 días para alegar, el obligado tributario tiene 5 días para alegar, y eso va lo que digamos, porque claro, lo tiene que motivar, el que hace el trabajo, el inspector que hace el trabajo de campo lo tiene que motivar. ¿Por qué ha tomado esa medida cautelar? Eso más las alegaciones del obligado tributario para el inspector jefe. Y el inspector jefe tiene 15 días para, pues si lo ve conveniente, oye, pues sigue hacia adelante en las medidas cautelares. Si no lo ve conveniente, levanta las medidas cautelares. O si establece un plazo, pues puede establecer un plazo distinto, ¿vale? ¿Sí? Las medidas cautelares serán proporcionales y limitadas temporalmente a los fines anteriores sin que puedan adoptarse aquellas que puedan producir un perjuicio difícil o imposible de reparación. Las medidas adoptadas deberán ser ratificadas por el órgano competente para liquidar, que el órgano competente para liquidar es el inspector jefe. Órgano competente para liquidar es el inspector jefe. En el plazo de 15 días de su adopción y se levantará si desaparecen las circunstancias que la motivaron. Bueno, y ahora aquí pues te explica un poco el artículo. Dice, comentario. Lo primero que cabe señalar es que dada la ubicación de este artículo, está en el 146, dentro de la regulación dedicada específicamente al procedimiento de inspección, es decir, en el ejercicio de las actuaciones de comprobación e investigación, nos lleva a entender que estas medidas excepcionales solo caben adoptar en el desarrollo de las actuaciones señaladas y no en el resto. Quiere decir, las medidas cautelares del 146 no se puede aplicar, no las puede aplicar gestión, ¿vale? Medidas sancionadas solo caben adoptar en el desarrollo de actuaciones señaladas y no en el resto, ya sean de comprobación limitada, de valoración o de obtención de información, ¿vale? En segundo lugar, es necesario diferenciar claramente las medidas cautelares de las previstas en el artículo 81. Ya sabéis que el artículo 81 es para cobrar la deuda. Sin embargo, estas son para que no se pierda información, digamos, aparte de cobrar después, pero bueno. La diferencia fundamental se encuentra en la justificación que motiva la adopción de una y otra. Así, en el caso de las previstas en el artículo 81, su única finalidad es asegurar el cobro de la deuda tributaria del artículo 81, mientras que en el 146 su finalidad es, como era concepción, el de evitar la destrucción o pérdidas de pruebas de trascendencia para la correcta regularización del obligado tributario. Quiere decir que es para que no se pierdan pruebas. Además, dichas medidas se adoptarán por órganos diferentes. En el primer caso, los órganos de recaudación, y en el segundo, ¿vale?, por los órganos de inspección, ¿sí? O sea, en el primer caso, en el artículo 81 lo va a adoptar en recaudación y en el 146 lo adoptan los órganos de inspección, ¿sí? Vale, y finalmente, en la mayoría de los supuestos, su adopción temporalmente hablando se produce en el seno de un procedimiento diferente, procedimiento de recaudación y procedimiento de inspección respectivamente. No obstante, en relación con esta última diferencia, cabe hacer una matización y la posibilidad establecida en la ley de adoptar medidas cautelares tendentes a asegurar el cobro de la deuda en el seno del procedimiento de inspección, posibilidad recogida en el artículo 5 del artículo en el apartado 5 del artículo 81. Dice, las medidas cautelares reguladas de este artículo podrán adoptarse durante la tramitación de los procedimientos de aplicación de los tributos desde el momento en que la administración tributaria actuante pueda acreditar de forma motivada y suficiente la concurrencia de los presupuestos establecidos en el apartado 1 y el cumplimiento de los límites señalados en el apartado 3. En consecuencia, es posible que en el desarrollo del procedimiento inspector nos encontremos con la opción de medidas cautelares llevadas a cabo con la doble finalidad. Por un lado, de impedir que se destruyan pruebas necesarias para el desarrollo del procedimiento inspector, es decir, regularizar su situación tributaria y obligado tributario, y por otro, las tendientes a asegurar el cobro de la deuda. En el desarrollo, en el reglamento, el artículo 146 se desarrolla en el 181, ¿vale?, en el reglamento de gestión e inspección. Bueno, aquí te dice los funcionarios que estén desarrollando las actuaciones de procedimiento de inspección podrán adoptar las medidas cautelares que sean necesarias para el aseguramiento del elemento de la prueba de los términos previstos en el artículo 146 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre general tributaria. El precinto, bueno, aquí te habla de distintas precintos, el depósito y la incautación, son las medidas que se adoptan aquí.
El precinto se realizará mediante la ligadura de sellada o cualquier otro medio que permita el cierre o atado de libros, registros, equipos electrónicos, sobres, paquetes, cajones, puertas de estancias o locales u otro elemento de prueba, a fin de que no se abran sin la autorización y control del órgano de inspección, ¿vale? Tenemos el precinto, luego tenemos el depósito. El depósito consistirá en poner dicho elemento de prueba bajo la custodia o guarda de la persona física o jurídica que se determine por la administración. Y luego tenemos la incautación. La incautación consistirá en la toma de posesión de los elementos de prueba de carácter mueble y se deberán adoptar las medidas que fueren precisas para su adecuada conservación. Los documentos u objetos depositados o incautados podrán, en su caso, ser previamente precintados. Para la adopción de las medidas cautelares se podrá recabar el auxilio y colaboración que se consideren precisas para las autoridades competentes y a sus agentes. Pueden ser que llamen a la policía, ¿vale? Por lo que sea, imaginaros que se pone la cosa tensa allí, se pone la cosa fea, ¿no? Pues evidentemente viene la policía y puede también ayudar, digamos, a la inspección, ¿vale? Competentes y a sus agentes que deberán prestarlo en los términos del artículo 142.4. La adopción de estas medidas deberá documentarse mediante diligencia, quiere decir, las medidas cautelares se supone que se levanta una diligencia, ¿vale? En la que junto a la medida adoptada y el inventario, se hace también un inventario de los bienes que se supone que se van a adoptar, o sea, para la medida cautelar. De los bienes afectados serán constados sucintamente las circunstancias y finalidad que determinen su adopción y se informará al obligado tributario de su derecho a formular alegaciones en los términos apartados siguientes. Dicha diligencia se extenderá en el mismo momento en el que se adopte la medida cautelar, salvo que ello no sea posible por causa de un empleo de la administración, en cuyo caso se extenderá en cuanto desaparezcan las causas que lo impiden y se remitirá inmediatamente copia al obligado tributario. Cuando la medida consiste en depósito, se dejará constancia de la identidad del depositario, de su aceptación expresa y de que ha quedado advertido sobre el deber de conservar a disposición del órgano de inspección en el mismo estado en el que se le entregaron los elementos depositados y sobre las responsabilidades civiles o penales en las que pudiera incurrir en caso de incumplimiento. Y ahora, ¿qué te dice? En el plazo improrrogable, ¿vale? Todos estos plazos son convenientes sobre todo para el tipo T y para la práctica de hipoteca. En el plazo improrrogable de 5 días, contado el día siguiente al de la notificación de la medida cautelar, el obligado tributario podrá formular alegaciones ante el órgano competente para liquidar. Quiere decir, puede presentar alegaciones ante la inspección, ante el jefe de inspección, o sea, ante el jefe, ¿vale? Que deberá ratificar, modificar o levantar la medida adoptada mediante el acuerdo debidamente motivado. Y aquí hay otro plazo, 15 días desde su adopción. Por lo tanto, tenemos 5 días para alegar, 15 días, ¿vale?, para que pues el inspector jefe tome una decisión, ¿sí? Si levanta, si modifica o si ratifica, ¿vale? Que deberá comunicarse al obligado tributario. El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior no podrá ser objeto, cuidado con esto tampoco, no puede ser objeto de recurso o reclamación, ¿vale? La medida cautelar no puede ser objeto de recurso o reclamación, ¿vale? Económica administrativa, sin perjuicio de que se pueda plantear la procedencia e improcedencia de la adopción de medidas cautelares en los recursos y reclamaciones que en su caso puedan interponerse contra resolución que ponga fin al procedimiento de inspección, ¿vale? Contra resolución después, si hay una liquidación, pues ahí en ese momento, cuando tú presentes el recurso de reposición o la reclamación, pues puedes alegar, vamos, por el tema de las medidas cautelares, ¿vale? Pero tú no puedes presentar directamente un recurso o una reclamación contra las medidas cautelares. Cuando te venga la liquidación, pues sí, en ese momento, cuando tienes un mes para presentar el recurso desde la notificación, pues puedes presentar el recurso, puedes estar de acuerdo con la medida cautelar, no puedes estar, en fin, pues ya ahí puedes alegar lo que convenga, ¿vale? Que es lo que dice aquí. Cuando las medidas cautelares o estales se levantan, se documentará esta circunstancia en diligencia, pues siempre acordarlo de diligencia, que deberá comunicarse al obligado tributario. La apertura del precinto se efectuará en presencia del obligado tributario. Si se ha precintado, es necesario que esté el obligado tributario, ¿vale? Salvo que concurra causa debidamente justificada. Vale, más cosas que tenemos por aquí. Como rasgos básicos de este tipo de medidas podemos destacar la siguiente. Dice, finalidad de la medida cautelar. En este punto es muy claro, la ley delimita la finalidad que se debe pretender con su adopción, como es impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren las pruebas determinantes de la existencia o cumplimiento de las obligaciones tributarias, o que se niegue posteriormente su existencia o exhibición.
Exigencia de motivación, quiere decir, es obligatorio que se motive. Dada la excepcionalidad de la actuación, se requiere dotarla de las máximas garantías por obligato tributario. En este sentido, a diferencia de la regulación anterior, se exige expresamente necesidad, quiere decir, es obligatorio. Es obligatorio. El inspector jefe, el inspector que realiza que toma la medida cautelar, tiene que motivarlo y tiene obligación de motivarlo. Necesidad de motivar la adopción de las medidas cautelares, motivación que habrá de entender que abarcará no solo la procedencia de la adopción mediante la exposición de las circunstancias observadas por el órgano actuante que la justifica, sino la motivación de la proporcionalidad de la misma, proporcionalidad que deberá valorarse en función del tipo de medida y su duración y el fin que se pretenda con su adopción. ¿Sí? Ya la lista habla ahí de proporcionalidad, que es que las medidas cautelares se supone que tienen que ser proporcionales, ¿vale? Pues se supone en el expediente, cuando él le haga su diligencia, pues ahí tendrá que motivar, ¿vale? Y por qué lo está tomando, si es proporcional, en fin, pues ya tendrá que ahí que comentar cosas. Y después eso va al inspector jefe, y el inspector jefe se supone que después toma la decisión. Esta motivación será fundamentada para que se proceda a su ratificación por el órgano competente, que es el inspector jefe, y en su caso para el levantamiento de las mismas en el supuesto de que se aparezcan las circunstancias que las motivaron. Tipo de medidas. Se recoge y define reglamentariamente. Son el precinto, depósito o la incautación. Precinto, depósito o incautación, ya sean de mercaderías o productos sometidos a gravamen o de pruebas documentales, tales como libros, registros, documentos, archivos, etcétera, o equipos electrónicos de tratamiento de datos que puedan contener la información que se pretenda proteger, e incluso el precinto de determinados lugares o locales donde existe alguna prueba de trascendencia para el resultado de las actuaciones. Hay que entender que las medidas no son excluyentes entre sí, sino que es posible que proceda a adoptar medidas de todo tipo, en función del bien sobre el que se adopta y de las pruebas que se pretenden proteger. Quiere decir que no solamente se pueden hacer las tres a la vez, precintos, depósito e incautación, ¿vale? Sí, cuidado con eso para el tipo T. Se puede decir, solamente se va a adoptar una medida cautelar, pues, o sea, el precinto, solamente se va a adoptar el depósito, pues no. Se pueden adoptar las tres a la vez. Hay que entender que las medidas son excluyentes, no sé qué decir, posible tal. Proporcionalidad y limitación temporal. Esto es interesante también, ¿vale? El tema de la proporcionalidad dice: la adopción de las medidas cautelares, si bien es una potestad discrecional de la inspección en el desarrollo de las actuaciones de comprobación e investigación, dado su carácter excepcional, están sometidos a una serie de límites tendentes a evitar que se genere perjuicio a los obligados tributarios desproporcionados con los riesgos observados. Bajo este prisma, la ley establece una serie de limitaciones, como son la proporcionalidad de la medida y su temporalidad, ¿vale? Proporcionalidad, que si bien será difícil de valorar, requerirá apreciar que exista una adecuada relación entre los fines que se persigue con la medida adoptada, que recordemos que será fundamentalmente evitar la destrucción de pruebas que se consideren trascendentes en la regularización del obligado tributario y los perjuicios o perturbaciones del desarrollo normal de la actividad de esta que le causen con su adopción. Así, en última instancia, se prohíbe la adopción de medidas que creen perjuicios de difícil o imposible reparación, ¿vale? Además, esta proporcionalidad debe ser exigida en cuanto a la duración temporal de la medida, queriéndose indicar con ello que no basta con valorar o apreciar el tipo de medida está proporcionada con los fines perseguidos, sino si el tiempo en el que se piensa mantener es adecuado al mismo. Piénsese que no es lo mismo precintar unas mercancías o un ordenador durante 15 días o durante 15 días que durante 15 meses, ¿vale? Vale, ratificación por el órgano competente. La tarea de valoración de la oportunidad de su adopción, así como la verificación del cumplimiento de los requisitos legales, recae en el órgano competente para liquidar, generalmente el inspector jefe u órgano equivalente. Pero además, dentro del marco señalado en el aumento de la garantía de los derechos del sujeto pasivo, se exige, y esto fue modificado e introducido en la tramitación parlamentaria de la ley, que la ratificación de la medida adoptada se deberá realizar en el plazo máximo de 15 días de su adopción. Cuidado que son 15 días de su adopción, no 15 días a partir del día siguiente, ¿vale? Que otro pone el tipo T y la liamos. 15 días desde su adopción, ¿vale? Vale, como debe ser de otra forma, se recoge la previsión de que las medidas se levantarán cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su adopción. Finalmente, destacar la importancia que para poder llevar a la práctica estas medidas tienen las facultades otorgadas a la inspección, recogidas en el artículo 142, y especialmente la referente a la facultad de entrada en fincas, locales, todo ello lógicamente ajustándose a los requisitos establecidos en el mismo y especialmente en el artículo 113, ¿vale? A cuyo comentario me dé. El 113 es cuando el domicilio
constitucionalmente protegido, ¿vale? Asimismo, esta referencia al artículo 142 es también necesaria en otro aspecto igualmente importante, que en determinados supuestos puede condicionar la realización de estas medidas. En concreto estamos refiriendo a la posibilidad de recabar el auxilio de las autoridades competentes. Así en el artículo 181.3 dice: para la adopción de medidas cautelares se podrán recabar el auxilio y colaboración de la que consideren preciso las autoridades competentes, sea por la policía, ¿vale?, o la Guardia Civil, o lo que sea, de las autoridades competentes y sus agentes, que deberán prestarlo en los términos del artículo 142.4. Por su parte, el 142.4 dispone: las autoridades públicas prestarán la protección y auxilio necesario a los funcionarios para el ejercicio de las funciones de inspección, ¿vale? Se refiere pues a la policía, a la Guardia Civil y todo eso. Bueno, aquí entramos con el supuesto 7. Dice el ejemplo 7. Con fecha 10 de octubre del 2017, la Inspección de los Tributos remitió al domicilio fiscal y social de la entidad Nilo Sueñes una comunicación de inicio de actuación inspectora relativa al impuesto de sociedades del IVA de los ejercicios 2014-2015, por cuanto aparece como presunta emisora de factura falsa. En dicho domicilio de la empresa es desconocida, motivo por el cual se procede a la publicación del inicio de la actuación inspectora mediante publicación en sede de dirección electrónica de la agencia tributaria, ¿vale? En el curso de las actuaciones se obtiene confirmación de que el domicilio real de la entidad está en la calle de la Esperanza sin número. Bueno, otra cosa antes de que se me olvide, ¿vale? El 112 hace referencia a personas físicas, no hace referencia a personas jurídicas, ¿vale? Ya sabéis que las personas jurídicas no hay que notificar en el domicilio fiscal, cuidado con eso, porque si te va al 112.1, ¿vale?, te habla de dos notificaciones de 2 veces en el domicilio fiscal, ¿sí? ¿Vale? Vale. Cuando te habla aquí de las sociedades, ¿vale?, ya sabes que las sociedades evidentemente están obligadas por el artículo 14 de la ley 39/2015 a notificación electrónica, por lo tanto no tiene sentido eso para las sociedades, ¿entendéis o no? El 112 son para la gente, para sobre todo las personas físicas o sociedades que no tengan obligación o un tipo de sociedad que no sea mercantil, ¿vale? Lo que no esté en el artículo 14, porque lo que esté en el artículo 14 que tenga obligación por sede electrónica, el hecho de subirlo a la sede electrónica es como si fuera notificación por comparecencia, ¿vale? ¿Sí? Cuidado con eso. Vale, seguimos leyendo. Dice: en el curso de actuaciones se obtiene confirmación de que el domicilio de la entidad está en la calle de la Esperanza sin número, por lo que la inspección se presenta en el local de la entidad el 10 de noviembre del 2017, al objeto de requerir la documentación contable y examinar el lugar donde se lleva a cabo la actividad empresarial. El representante de la entidad le niega el acceso a la inspección, exigiendo la autorización pertinente, motivo por el cual la inspección extiende la correspondiente diligencia. El 12 de noviembre la Inspección de los Tributos se persona nuevamente en el local de la entidad, no solo con la autorización del delegado de la agencia tributaria, sino con la correspondiente autorización judicial para acceder al domicilio social protegido constitucionalmente, por cuanto preveía que dicha autorización se le iba a exigir. Una vez exhibidas las correspondientes autorizaciones, se accede al despacho del administrador y se advierte que la empresa se está desmantelando, con la documentación contable y los ordenadores introducidos en archivadores, y estos en una furgoneta de la empresa de transportes Boime S.A. Ante dicha circunstancia, la inspección procede a adoptar medidas cautelares consistentes en el precinto de toda la documentación contable y de los ordenadores. Al volverse el ambiente algo tenso y apreciándose claras conductas de amenazas, la inspección requiere el auxilio de la Policía Nacional, que se persona en el local de la empresa. Con posterioridad y ante la presencia de la Policía Nacional, se procede a la incautación de todo lo precintado, llevándosele a la oficina de la inspección, por cuanto entiende que, de procederse al precinto de uno de los despachos, no quedaba garantizada la seguridad de las medidas cautelares adoptadas, ¿vale? Pues se supone que ya se ha puesto la cosa fea y no se fían del que está allí, que a lo mejor va a precintar aquello y el precinto se lo pasa, una vez que dice, por el forro. Por lo tanto, pues prefieren llevarse la información. Determinar la procedencia y la validez de las actuaciones inspectoras. Bueno, vamos a ir analizando aquí cada una de las cosas que está diciendo si es procedente o no procedente. Cosas que está haciendo aquí la inspección, si la está haciendo bien o no la está haciendo bien. Empezamos desde el principio. Dice: con fecha 10 de febrero, la Inspección de Tributos remitió al domicilio fiscal y social de la entidad en el sueño una comunicación de iniciación inspectora relativa a impuestos de sociedades del ejercicio 2014-2015, por cuanto aparece como presunta emisora de factura falsa. En dicho domicilio, la empresa es desconocida, motivo por el cual se procede a la publicación del inicio de la actuación inspectora
mediante la publicación en sede electrónica de dirección electrónica de la agencia. Vale, eso, ¿es adecuado, digamos, la notificación, lo que le está haciendo, no? Subir a la sede electrónica. Bueno, en principio se supone, bueno, en principio aquí habría que matizar, porque claro, se supone que tendría obligación, porque claro, es una sociedad, ¿no? Debería haberle notificado, digamos, electrónicamente, directamente, no notificación, ¿vale? Pues se podría motivar así, en principio, ¿vale? Ya sabéis que por el artículo 14, el ejemplo 7. Por el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ¿vale? Al ser una sociedad, ¿vale? Se le debería haber notificado electrónicamente. ¿Sí? Se ha notificado electrónicamente. Existen algunas excepciones por ahí, pues por ejemplo, si acordáis, ahora mismo se me viene a la cabeza, si se presenta el administrador o el representante legal en la agencia tributaria y en ese momento le mete el NIC y le sale y le dice, oye, mira, que tiene usted aquí una notificación, ¿vale? Oye, pues no tiene que esperar, no tiene que notificar, se lo puede notificar en papel, que es decir, se lo imprime y se lo da en ese momento, por lo tanto se entiende por notificado, ¿vale? Y hay por aquí un caso más que no me acuerdo exactamente, pero bueno, ese sí que me acuerdo, que es cuando tú vas allí y resulta que te metes el CIF, pum, y un caso excepcional, digamos, de notificación en mano, no notificación en papel, por sede electrónica, ¿vale? Y había otro caso más que no me acuerdo el que era, a ver si no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, en principio aquí no especifica nada, por lo tanto entendemos por el artículo 14 que debería haber notificado directamente sede electrónica a una sociedad, ¿no? Una sociedad mercantil, ¿vale? Por lo tanto eso en principio parece que no debería haberlo hecho así, ¿vale? Debería haber directamente haberlo notificado electrónicamente. Bueno, seguimos viendo más cosas. El inicio de la actuación inspectora mediante obligación de la sede electrónica. En el curso de la actuación obtiene confirmación de que el domicilio real de la entidad está en la calle tal, por lo que la inspección se presenta en el local de la entidad el 10 de noviembre del 2017, al objeto de requerir la documentación contable y examinar el lugar donde se lleva a cabo la actividad mercantil. Bueno, eso de representar, de ir al local, ¿vale? Y presentarse allí, como dice aquí, la inspección se presenta en el local el día de noviembre al objeto de requerir la documentación contable y examinar el lugar donde se lleva a cabo la actividad empresarial. ¿Eso se puede hacer o no se puede hacer? ¿Qué creéis? ¿Sí o no? Sí se puede. Eso es iniciación mediante personación, ¿vale? Se puede iniciar de oficio, que se puede hacer bien mediante notificación o bien mediante personación. Si él se persona allí, ¿vale? En ese momento, pues se puede iniciar el procedimiento. ¿Sí? Vale. Por lo tanto, eso en principio sí que se podría. Acordaros que se puede iniciar de dos formas. Bueno, se puede iniciar de oficio a instancia de parte. A instancia de parte en el procedimiento de inspección, ¿vale? Como que no tiene mucho sentido. Lo único es cuando estás de alcance parcial, la única que hay es cuando estás de alcance parcial por 149 y te pasa a alcance general. Es la única, digamos, porque un procedimiento de inspección no lo inicia el obligado tributario, ¿entendéis? ¿Vale? Lo único es que cuando se le notifique, tiene esos 15 días de la notificación para cambiar, para solicitar de alcance parcial a alcance general. Eso se podría considerar procedimiento de inspección de oficio, a instancia de parte. Y luego tenemos de oficio. De oficio se puede hacer de dos formas, ¿vale? Bien, notificación por comparecencia, que es cuando se presenta ahí en ese momento, se inicia el procedimiento, o bien mediante una notificación normal, ¿vale? ¿Sí? Ya sabéis que si se le notifica, ¿vale? Si se hace por notificación, hay que dejarle un plazo no inferior a 10 días para que comparezca en la oficina, ¿sí o no? ¿Sí? O para que prepare la documentación, ¿sí? Vale. El representante de la entidad le niega el acceso a la inspección, exigiendo la autorización pertinente, motivo por el cual la inspección extiende las correspondientes diligencias. Vale. ¿Eso qué? ¿Es correcto o no es correcto? Se supone que se le niega el acceso a la inspección, exigiendo la autorización pertinente, motivo por el cual la inspección extiende la correspondiente diligencia. Eso en principio es correcto, ¿no? El va allí, claro, aquí lo único que hay que diferenciar es si estamos ante el domicilio constitucionalmente protegido o no estamos ante el domicilio constitucionalmente protegido, ¿no? ¿Vale? Si estamos ante el domicilio constitucionalmente protegido, ¿quién le tiene que autorizar? El juzgado de lo contencioso administrativo, ¿vale? ¿Sí? Y si no es el domicilio constitucionalmente protegido, ¿quién le correspondería? Efectivamente, el delegado, el director, ¿sí? Vale.
Bueno, pues en este caso se supone que se niega, él levanta ahí una diligencia y se va por las autorizaciones. El representante de la entidad le niega el acceso a la inspección, exigiendo la autorización pertinente, motivo por el cual la inspección extiende la correspondiente diligencia. El 12 de noviembre, ¿vale?, la inspección de los tributos se persona nuevamente en el local de la entidad, no solo con la autorización del delegado, es decir, no solo con la autorización, sino con la correspondiente autorización judicial para acceder al domicilio social, protegido constitucionalmente, por cuanto preveía que dicha autorización se le iba a exigir, ¿vale? Una vez exhibidas las correspondientes autorizaciones, se accede al despacho del administrador y se advierte que la empresa está desmantelando con la documentación contable y los ordenadores introducidos en archivadores, y estos en una furgoneta de la empresa de transporte Boime S.A. Vale, y sigue diciendo por aquí. Ante dichas circunstancias, la inspección procede a adoptar las medidas cautelares, consistiendo esta en el precinto de toda la documentación contable y los ordenadores. Al volverse bueno, empezamos por ahí. ¿Eso es correcto o no es correcto? Efectivamente, estamos en un procedimiento de inspección, ¿vale? Hay indicios de que está viendo ahí que se van a llevar las cosas, que va a desaparecer la documentación, por lo tanto, si es correcto adoptar medidas cautelares por el 146. ¿Sí? Vale. Pues seguimos leyendo más cosas. La inspección procede a adoptar medidas cautelares consistiendo en el precinto de toda la documentación. Al volverse el ambiente algo tenso y apreciándose claras conductas de amenaza, la inspección requiere el auxilio de la Policía Nacional, que se persona en el local de la empresa. Con posterioridad y ante la presencia de la Policía Nacional se procede a la incautación. Bueno, allí se pone el ambiente tenso, quiere decir que ahí se está poniendo la cosa, se ve que va a pillar palos hasta en el DNI. Se está poniendo la cosa fea, ¿vale? Entonces, el hecho de que él coja y llame y pida el auxilio de la policía, ¿eso es correcto o no es correcto? Sí, te lo dice la ley, efectivamente, la ley que hemos leído anteriormente. Te habla que puede recurrir el auxilio de las autoridades. Y en este caso puede ser o bien Policía Nacional o bien Guardia Civil, pues ya lo que corresponda, ¿vale? Vale, y luego dice, con posterioridad y ante la presencia de la Policía Nacional, se procede a la incautación de todo lo precintado llevándose a la oficina de la inspección, por cuando entiende que de procederse al precinto de uno de los despachos, no quedará garantizada la seguridad de las medidas cautelares adoptadas. ¿Eso es correcto o no es correcto? ¿Eso es correcto o no es correcto? En principio sí, aquí se pueden hacer precinto, incautación y el otro que era el depósito, ¿vale? Entonces, en este caso está aplicando la incautación y se lo está llevando, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor, como se ha puesto ahí, según dice el enunciado, se ha puesto la cosa tensa. ¿Quién te dice a ti que cuando se vayan de allí no desaparezca todo, ¿vale? ¿Entendés? ¿No? Entonces, para evitar eso, ¿vale?, ha llamado a la policía, hasta la cosa no es muy fiable el otro, la otra parte, evidentemente que lo precintas, sabes tú, que precintar pues es ponerle una esa para que nadie se meta dentro, ¿vale? Pero si el tío pasa de todo, pues se puede meter dentro y quitar todas las cosas de ahí, ¿entendés? ¿No? ¿Vale? Como no se fía, porque evidentemente parece ser que hay problemas ahí, han tenido problemas porque han tenido que llamar a la policía, pues evidentemente se puede hacer, ¿vale? Porque la norma te habla de medidas cautelares, incautación, depósito, ¿vale? Por lo tanto, se podía. La ha incautado el material y se lo ha llevado allí, ¿sí? No lo ha precintado, ha decidido no precintar. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Por lo tanto, aparentemente está dentro de lo normal, ¿sí? Aquí lo único que hay un poco raro es el tema de la notificación al principio, ¿vale? Es una sociedad, le tenía que haber notificado electrónicamente, ¿vale? La sede electrónica, ¿sí? Vale, seguimos. Iniciación y desarrollo. El 146, iniciación del procedimiento de inspección. Bueno, el procedimiento de inspección, ¿vale?, se iniciará de oficio o a petición del obligado tributario en los términos establecidos en el artículo 149 de esta ley. Vale, como digo, lo he dicho antes, solamente, aunque diga ahí a petición del obligado tributario, la única circunstancia que hay para que se inicie el procedimiento de inspección es cuando se cambia de alcance parcial a alcance general, ¿vale? Los obligados tributarios deberán ser informados al inicio de la actuación en el procedimiento de inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas. Cuidado con esto, naturaleza y alcance se le tiene que indicar, ¿vale? Si no, la notificación no es correcta. Que por ahí hay por algún supuesto, no sé, en el examen o por ahí. Se le tiene que notificar la naturaleza y el alcance, ¿vale? Y tiene que estar especificado. Si no, la notificación no es correcta. Así como sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación. Comentario. Bueno, aquí dice: entendido el procedimiento de inspección en los términos establecidos en el artículo 145, este puede iniciarse bien de oficio a solicitud del obligado tributario. En cualquier procedimiento administrativo,
Al hablar de iniciación del mismo, cabe distinguir dos acepciones. Una causal, es decir, las circunstancias o motivos que justifican la iniciación del mismo, y otra formal, en referencia a las formas a través de las cuales se inicia el procedimiento. Dispone de estos efectos el artículo 147. Dice, procedimiento de inspección de oficio a petición obligada de tributario, los términos establecidos en el artículo 149. Los obligados tributarios deben ser informados del inicio de la actuación del procedimiento de inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de las actuaciones. Dice, pasamos a analizar por separado cada una de las causas de inicio. Dice, iniciación de oficio. Vale, dice aquí, dado que el objeto se denomina, el objeto del denominado procedimiento inspector es verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias y por el limitado alcance, que como veremos se da a la iniciación de la solicitud del contribuyente. Es posible señalar que esta como el único cauce para iniciar el procedimiento. Si bien no especifica nada la ley, el inicio de oficio no supone, en su caso, libertad o arbitrariedad del personal inspector en la determinación de quién va a ser objeto de inspección, sino que en cualquier caso el inicio de una determinada actuación debe ser amparada por la previa inclusión del mismo en el denominado plan de inspección. Quiere decir que no es porque al inspector le dé la gana, ¿vale? Por lo que sea, ¿vale? No, es que mi hijo estaba trabajando contigo y ahora voy a por ti. ¿Entiendes? Decir, no, ¿vale? Eso no lo puede hacer. Se supone que tiene que estar amparado por un plan de inspección, por lo que corresponda, por una carga en el plan, ¿vale? Sí, vale. Luego dice por aquí. Claro que este año ya sabéis que está de moda, no sé si sabéis el plan de, porque salió el otro día la noticia, este año está pues la gente que se está yendo fuera de aquí, por el tema de influencer y todo eso, que los youtubers estos están yendo a Andorra, ¿vale? Y bueno, pues uno de los casos, una de las cosas dentro de lo que hay del plan de inspección es para ver si verdaderamente está fuera de España o está fuera de España, ¿vale? ¿Eh? Claro, 183 días tiene que estar fuera de aquí de España, pero tienes que demostrar lo que está allí, ¿entiendes? Vale, dice por aquí. Dice aquí, sí, bueno, plan de inspección, el cual se ajustará a las directrices establecidas en el plan de control tributario, o bien a consecuencia de una orden motivada del correspondiente inspector jefe, o en última instancia a propuesta del propio actuario, generalmente como consecuencia de los datos obtenidos en el desarrollo de otras actuaciones, siendo este supuesto reconducible al anterior, ya que en cualquier caso será necesaria la autorización del inspector jefe. El inspector jefe tiene que autorizar, ¿vale? Iniciación a petición del obligado tributario. Como he indicado anteriormente, este supuesto tiene carácter residual en relación con el anterior y ello derivado del límite del alcance de que el mismo se le da. Así, el propio artículo limita esta posibilidad al supuesto previsto en el artículo 149, es decir, al supuesto que iniciada la actuación inspectora de alcance general, ¿vale?, el obligado tributario solicita la extensión de la misma alcance general. Esa sería la única que recoge la ley aquí como, digamos, iniciación de oficio. Alcance general. En consecuencia, la mera solicitud del obligado tributario para que se inicie actuación inspectora no produce efecto alguno, sino que es requisito imprescindible que previamente se estén desarrollando respecto al mismo actuación inspectora de alcance parcial. ¿Sí? Vale. Además, la remisión que se refiere al artículo 149 tampoco debe llevar al equívoco de interpretar que la sociedad la solicitud del obligado tributario, con los requisitos previstos en el mismo, desemboca en cualquier caso en un inicio de actuación inspectora. Si bien, como en su momento veremos, ante la solicitud del obligado tributario, el inspector jefe considerará procedente la misma, que puede optar entre decidir que se amplíe el alcance de las actuaciones ya iniciadas, lo que no nos permitirá hablar propiamente de inicio de un nuevo procedimiento inspector, sino más bien de la continuación del ya iniciado, si bien con alcance diferente o bien que se inicie un nuevo procedimiento inspector con alcance general. En este último supuesto podemos hablar con propiedad de inicio de un nuevo procedimiento inspector a solicitud del obligado tributario. Como se ha mencionado anteriormente, la ley no se refiere específicamente a las formas de inicio del procedimiento inspector, que como es tradicional podrá efectuarse mediante una comunicación para que se persone en el lugar, día, hora que se señale, o bien mediante la personación de la inspección, sin previa comunicación en la empresa del domicilio obligado. Posibilidad que se deriva de la facultad de entrada en fincas en el artículo 142 del 151.2, que permite la personación sin previa comunicación, ¿vale? Aspectos que se han desarrollado a nivel reglamentario. No obstante, relacionado con este aspecto formal,
El apartado de este artículo establece la obligación de informar el inicio de tales actuaciones, de la naturaleza y alcance de las mismas, así como de los derechos y obligaciones del obligado tributario en el curso de las mismas. Datos que, en cualquier caso, la inspección recogerá en la comunicación de inicio de actuación inspectora, siendo tradicional que por lo que respecta a la información de los derechos y obligaciones del obligado tributario de la Ley 1/1998, que se entregará junto a la comunicación de inicio documentos recapitulativos tanto de uno como de otro. Para finalizar con la iniciación del procedimiento inspector y con la finalidad de dar una visión global del tema, parece apropiado hacer una breve mención a los efectos que produce la iniciación del procedimiento. Esto es importante, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Iniciación del procedimiento. Aspecto que la ley no dedica un artículo específico, sino que se desprende, sino que el procedimiento inspector, si no siendo necesario, acudir a diversos puntos de su artículo. Quiere decir, cuando se inicia un procedimiento inspector, ¿vale?, se producen las siguientes circunstancias, que esto también pues, se puede aplicar para otro procedimiento. Interrupción del plazo legal de prescripción, quiere decir, los 4 años se interrumpe el derecho a la administración para determinar las deudas tributarias mediante la oportuna liquidación. Artículo 68.1. Interrupción del plazo legal de la prescripción para imponer las sanciones tributarias que puedan derivarse de la regularización de la situación tributaria del obligado tributario. Artículo 189.3, ¿vale? Quiere decir, también interrumpe las sanciones, ¿sí? Vale. Acordaros, ¿vale? Con el tema de las sanciones, se me viene a la cabeza, acordaros que si el obligado tributario presenta una complementaria, eso interrumpe el plazo de prescripción de la liquidación, pero no interrumpe el plazo de prescripción de la sanción en un caso excepcional, que aparece por ahí después de los supuestos, ¿vale? Si el obligado tributario efectúa el ingreso de las deudas tributarias pendientes con posterioridad a la notificación de la comunicación del correspondiente o al inicio de cualquier otro modo de las actuaciones de comprobación e investigación, dicho ingreso, salvo lo dispuesto en la letra B del apartado C del artículo 150, tendrán meramente carácter de acuenta sobre el importe de la liquidación derivada del acta que se incoe, sin que esta circunstancia impida la apreciación de las infracciones tributarias que pudieran corresponder. O sea, si ya se inicia el procedimiento y tú presentas una declaración y haces el ingreso, pues evidentemente eso va a ser un ingreso a la cuenta de la futura liquidación. Y eso no te exime de responsabilidad, que es decir, te van a sancionar, pues mucho ya, una vez que te han pillado, haberlo hecho antes, ya te han pillado, no puedes al día siguiente coger y hacer el ingreso, para evitar la sanción, quiere decir que la sanción te la lleva. Y el ingreso que tú has hecho, ¿vale?, en principio, salvo que dé otra circunstancia, en principio se considera un ingreso a cuenta, ¿vale? En el mismo sentido se pronuncia el artículo 153b de la Ley General Tributaria, la redacción vigente hasta el 12 de octubre para los procedimientos inspectores que se inician con anterioridad a dicha fecha. Tratándose de casos que el obligado tributario tenga que presentar una declaración no estando obligado a presentar una autoliquidación, la presentación de aquella con posterioridad de inicio de las actuaciones de comprobación de investigación no servirá a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 98, entendido sobre el procedimiento de liquidación ya iniciado al respecto por la Administración en virtud de la actuación inspectora. No tendrá efectos vinculantes para la Administración tributaria las contestaciones a las consultas tributarias escritas que plantee el obligado tributario respecto a cuestiones relacionadas con el objeto o con la tramitación del procedimiento inspector iniciado con anterioridad. Artículo 89.2. Esto también, ¿vale? Si se ha iniciado un procedimiento ya anteriormente, tú no puedes hacer una consulta tributaria una vez que se inicia el procedimiento. Es decir, la agencia tributaria no es una asesoría para que te solucione el problema, ¿no? Para eso pagate una asesoría y que te solucione el problema. Vale, por su parte, el 87.5, que también es muy importante, del Real Decreto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Actuación y Procedimientos de Gestión e Inspección, regula los efectos de la dirección de oficio de los procedimientos de aplicación de los tributos, que por lo general aquí se refiere y dispone. Dice, las declaraciones o autoliquidaciones tributarias que presenta el obligado tributario una vez iniciada la actuación o procedimiento en relación con la obligación tributaria y periodo objeto de la actuación o procedimiento, en ningún caso iniciarán un procedimiento de devolución ni producirán los efectos del artículo 27 del 169.3. Cuidado que si es iniciado un procedimiento y tú solicitas una rectificación o solicitas una declaración para que te devuelva, la agencia tributaria no va a iniciar un procedimiento de devolución. ¿Sí? Vale, ni el 27 no se aplica tampoco, ni el 27 del 169.3, que sería el de la responsabilidad general tributaria, sin prejuicio que la liquidación que en su caso se practique se pueda tener en cuenta la información contenida en dichas declaraciones o autoliquidaciones, ¿vale? Hombre, si a ti te interesa que esa información la tenga la agencia tributaria, ¿vale?, para que después la tenga en cuenta a la hora de liquidar, pues sí que puedes hacer tu declaración, ¿vale? Pero evidentemente
no hacer la declaración para librarte de la sanción, ¿vale? Vale. Asimismo, el ingreso efectuado por obligado tributario con posterioridad al inicio de las actuaciones o procedimientos en relación con la obligación tributaria y periodos objeto del procedimiento tendrán carácter de ingreso a cuenta sobre el importe de la liquidación que en su caso se practique, sin que esta circunstancia impida apreciación de infracciones que puedan corresponder. En este caso no se deben ganar intereses de demora sobre la cantidad ingresada desde el día siguiente a aquel en el que se realizó el ingreso, ¿vale? Sí, se considera un ingreso a cuenta y se generaría interés de demora hasta la fecha de ingreso. A partir del día siguiente, esa cantidad que tú has ingresado pues no produce intereses de demora. Bueno, esto está también en el artículo 167, iniciación de oficio del procedimiento inspector, ¿vale? Y aquí dice: el procedimiento de inspección podría iniciarse mediante comunicación notificada al obligado tributario que se persone el lugar, día y fecha y hora que se señale y tendrá a disposición de la órgano de inspección o aporte la documentación y demás elementos a los que se refiere los necesarios los términos del artículo 87. Cuando se estime conveniente para adecuar la práctica de actuaciones de acuerdo con lo previsto en el artículo 172 de este reglamento y sin perjuicio del 147.2, el procedimiento de inspección podrá iniciarse sin previa comunicación mediante personación de la empresa, oficinas, dependencias, instalaciones, centro de trabajo, almacenes del obligado tributario o donde exista alguna prueba de la obligación tributaria, aunque sea parcial. En este sentido, las actuaciones se entenderá con el obligado tributario si estuviesen presentes y de no estarlo con los encargados responsables de tales lugares. Dicho precepto específico del procedimiento inspector hay que completarlo con lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento de Gestión de Inspección. Iniciación de oficio. Dice aquí: la iniciación de oficio de la actuación y procedimiento requerirá el acuerdo del órgano competente para su inicio por propia iniciativa como consecuencia del órgano superior o a petición razonable de otro órgano, ¿vale? Cuidado que dice aquí: la iniciación de oficio de la actuación y procedimiento requerirá el acuerdo del órgano competente para su inicio por propia iniciativa, ¿vale? O como consecuencia de orden superior o a petición razonable de otro órgano. La iniciación del procedimiento se realizará mediante una comunicación que deberá ser notificada al obligado tributario mediante personación. O sea, se puede iniciar mediante notificación, mediante personación. Cuando así estuviese previsto el procedimiento, podrá iniciarse directamente con la notificación de la propuesta de resolución o de liquidación, ¿vale? Cuidado con esto, dice: cuando así estuviese previsto, el procedimiento podrá iniciarse directamente con la notificación de la propuesta de resolución o de liquidación. ¿Sí? Es cuando la administración tiene toda la información, ¿vale? La comunicación de inicio contendrá cuando proceda, además, lo previsto en el artículo 97.1 de este reglamento, lo siguiente. Vale, cuidado con esto, ¿vale? Porque esto de aquí es interesante, el apartado 3, ¿vale? Que son los datos que tiene que tener la comunicación, ¿vale? Procedimiento que se inicia. Objeto del procedimiento con indicación expresa de las obligaciones tributarias o elementos de la misma, en su caso pedido impositivo o liquidación de ambas o ámbito temporal. Requerimiento que en su caso se formula al obligado tributario y plazo que se concede para su contestación o cumplimiento. Efecto interrumpido del plazo legal de prescripción, en su caso la propuesta de resolución o liquidación cuando la administración cuente con la información necesaria para ello. En su caso, la indicación de la finalización de otro procedimiento de aplicación de los tributos cuando dicha finalización se derive de la comunicación de inicio del procedimiento que se notifica, ¿vale? Todo eso tiene que ir en la notificación, en la comunicación de inicio. Artículo 87.3. Salvo los supuestos de iniciación mediante personación, se concederá al obligado tributario, esto también es importante, ¿vale? Dice aquí: salvo los supuestos de iniciación mediante personación, que es decir, que se haga allí y se presente el inspector, se concederá al obligado tributario un plazo no inferior a 10 días, contado a partir del siguiente de la notificación de la comunicación de inicio, para que comparezca, aporte la documentación requerida y la que considere conveniente o efectúe cuantas alegaciones tenga por oportunas, ¿vale? O sea, se le da un plazo, salvo que sea notificación por comparecencia, se le da un plazo mínimo de 10 días, ¿sí? Para comparecer, ¿sí? Si es mediante personación, pues evidentemente en ese momento se inicia el procedimiento, por lo tanto no hay que dejar 10 días, ¿sí? Ojito con los plazos estos. Y siempre, pues cuidado a contar desde el día siguiente o a contar desde la fecha. Vale, para aquí tenéis un ejemplo. Dice: con fecha 3 de julio del 2017, el señor XX recibe una comunicación de la Inspección de los Tributos para iniciar las actuaciones de comprobación e investigación de su situación tributaria en relación con el IRPF de los años 2013 a 2015, ¿vale? 2013 a 2015.
así como las declaraciones anuales de operaciones con terceras personas de los años 2013-2015, citándole la oficina de la inspección para el día 23 de julio del 2017. Vale, vale, dice por aquí, con fecha 10 de julio del mismo año, Don XX presenta las declaraciones de dicho impuesto, ingresando las siguientes cantidades: 2013, 21.035 euros, 2014, 24.040 euros y 2015, 30.050 euros. Vale. Igualmente presentó las declaraciones anuales de operaciones con terceras personas de los años 2013-2015. Con fecha 23 de julio de 2017, la inspección le requiere la declaración anual de operaciones con terceras personas del año 2012. ¿Vale? Las actuaciones inspectoras culminan con la incoación de las correspondientes actas de fecha 20 de marzo del 2018. Determinar los efectos que producen dicho ingreso y si puede requerirse el citado modelo de declaración anual de operaciones con terceras personas respecto al año 2012, teniendo en cuenta que el plazo de presentación del mismo es durante febrero del año siguiente al que se refiere la declaración presentada. Bueno, pues aquí tenemos lo siguiente. Se supone que aquí se ha presentado, dice que el 3 de julio tal recibe una comunicación de inicio de la actuación inspectora. Por lo tanto, el 3 de julio se supone que se inicia el procedimiento inspector, ¿no? Vale, aquí tenemos, sería el ejemplo 8. El 3 de julio del 2017 se inicia el procedimiento de inspección, ¿vale? Vale, es sobre el IRPF del 2013-2015. Se supone que se comunica la declaración de operaciones de 2013-2015. Vale, se supone que es la oficina de inspección el 23 de julio. Bueno, en principio está dejando los días. Cuidado con eso. Sería del 3 de julio hasta el 23. Se supone que hay más de 10 días. Por lo tanto, eso lo está cumpliendo, ¿sí? Eso os tenéis que fijar porque a veces sale también por ahí, ¿vale? A lo mejor te dice, se notifica el 3 y le dice que comparezca el día 10. ¿Es correcta o no es correcta? Pues no es correcta, ¿vale? Tened cuidado con esos plazos. Vale, en este caso no hay ningún problema con el tema ese, ¿vale? Luego dice por aquí, el 10 de julio del mismo año Don X presenta las declaraciones de este impuesto correspondientes 2013, 2014, 2015. Vale, por lo tanto el 10 de julio se supone que presenta las declaraciones del IRPF, ¿vale? Del 2013, el 2014 y el 2015, que se supone que es el procedimiento de inspección. Hay que fijarse muy bien, ¿vale?, en esto de aquí, sobre qué se inicia el procedimiento. O sea, en este caso sería sobre el IRPF del 2013, el 2014 y el 2015. ¿Vale? Se supone que esto de aquí, el ingreso que él hace relaciona con eso. Si él presentara un ingreso aquí, imaginaros que hace la declaración del IRPF del 2012, por ejemplo. ¿Vale? ¿Sí? O que no estuviera dentro del procedimiento ese, dentro de eso. Eso sería una declaración extemporánea. ¿Vale? Cuidado, hay que fijarse también en ese detalle. ¿Vale? Y luego, además de eso, dice por aquí, presenta, bueno, se supone ahí están los ingresos, acceso a ingresos. Y luego, con respecto a la operación, igualmente presenta la declaración anual de operación con terceras personas del año 2013. Bueno, se supone que el 2013-2015, aquí también, se supone que presenta el modelo 347, ¿vale? Igual, del 2013, el 2014 y el 2015, ¿sí? Vale. Bueno, aquí en el procedimiento no decía nada de la... ¿o sí? Así como las declaraciones, vale. Se supone que era también sobre las declaraciones también sobre el modelo 347, pues igual, del 2013, el 2014 y el 2015. Vale, luego dice por aquí que el 10 de julio lo presenta y aquí tenemos... dice, con fecha 23 de julio la inspección le requiere la declaración anual de operaciones con terceras personas del año 2012. Vale, aquí tenemos el 23 de julio del 2017, ¿vale? Declaración del modelo 347, que se hay que hacerlo ahora en febrero, ¿vale? Modelo 347 del 2012. Vale, ahora después vemos a ver lo que pasa. Y por último, aquí tenemos las acciones que culminaron con la incoación de las correspondientes actas el 20 de febrero del 2018. Vale, se supone que el 20 de febrero del 2018, 20 de marzo del 2018, se incoan las actas, ¿vale? Eso pues para ver los plazos. Ya sabéis que en principio
Si un procedimiento de inspección, 2017 mínimo son 18 meses, por lo tanto, en principio el plazo no tiene ningún problema. ¿Sí? Vale. Y ahora aquí te decía, dice, determinar los efectos que producen dicho ingreso. Vale. Este ingreso que hace aquí, o sea, los ingresos que hace aquí, el 2013 de IRPF, el 2013 del 2014 y del 2015, ¿qué consecuencias tendría? ¿Qué consecuencias tendría eso? Lo hemos visto antes. Efectivamente, el artículo 87.5 del reglamento de gestión e inspección, eso sería como se ha iniciado, por eso hay que fijarse muy bien, hay que fijarse en el alcance y la extensión del inicio del procedimiento de inspección, que te lo tienen que comunicar ahí obligatoriamente, tiene que aparecer en la notificación, y el ingreso, la declaración que tú estás haciendo. Porque claro, si no tuviera relación con el inicio del procedimiento, sería una declaración extemporánea, porque no hay requerimiento previo. ¿Sí? ¿Vale? Sabéis que el artículo 27, a ver cómo se queda, va a cambiar. Ya cuando salga en el BOE publicado, pues ya veremos lo que queda. La ley del fraude fiscal, que está ahí negociándose, a ver cuándo sale eso. Bueno, entonces, como digo, aquí sería el 2013-2014. Vale, sería un ingreso a cuenta de futura liquidación. ¿Y qué más? ¿Qué consecuencias tendría también la presentación esa? Efectivamente, no genera intereses de demora a partir del día siguiente, a partir del 11 de julio. ¿Sí? Vale, pues esas serían las consecuencias que teníamos de esa declaración, ¿vale? Luego, con respecto a la presentación del modelo 347, ¿qué ocurriría en el modelo 347? Bueno, se supone que eso llevaría, posteriormente se supone que habría sanción en principio, como ha dejado de ingresar, se le aplicaría el 191, ¿vale? Y ahora, al modelo 347, ¿qué ocurriría? Se le aplicaría efectivamente la sanción del 198, ¿vale? ¿Sí? Vale, luego vamos a ver lo que dice por aquí, determinado efecto tal. Ahora nos vamos con el modelo. Dice, ¿se puede requerir ser citado un modelo de declaración anual de operaciones con terceras personas respecto al año 2012, teniendo en cuenta que el plazo de presentación del mismo durante febrero del año siguiente al que se refiere la declaración presentada? Vale, ¿qué creéis? ¿El 23 de julio del 2017? Bueno, vamos a ver esto. El 23 de julio es cuando se supone que se le pide el 347, ¿no? Vale, 23 de julio. Vamos a ver. 23 de julio del 2017, aquí modelo 347 del 2012. Vale, fin del plazo voluntario de presentación del modelo 347 del 2012. 28-21, vamos a poner el final de febrero. Efectivamente, final de febrero del 2013. Entonces, si contamos 4 años, ¿a dónde nos vamos? Efectivamente, sería febrero del 2017. Y aquí se le está exigiendo, se le está pidiendo, se está requiriendo el modelo el 23 de julio del 2017. Por lo tanto, no se le puede exigir, se supone que ya ha prescrito, ¿no? ¿Sí? Vale, pues por el artículo 68 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Ha prescrito. Ha prescrito, ¿eh? Eso, 66, perdón. El 66. Se supone que ha prescrito el 23 de julio. 23 de julio del 2017. ¿Se ve eso o no se ve? ¿Sí? Vale, pues ya tendríamos esto también contestado. Bueno, hacemos el siguiente, lo dejamos por aquí. Dice el siguiente. Se inicia un procedimiento de inspección mediante una personación en las oficinas de un ligado tributario el 5 de agosto de 2017. El objeto del procedimiento es el impuesto de sociedades del ejercicio 2015 de la entidad ni los sueños S.A. El administrador de la entidad objeto del procedimiento recibió la inspección, pero se niega a aportar la documentación requerida en dicho momento por la misma. El funcionario que está resolviendo las actuaciones hace constar dichos hechos en una diligencia y solicita la firma del administrador. Este le señala que hasta que no reciba un requerimiento previo y escrito no aportará ninguna documentación ni firmará ningún documento. También se le niega a recibir la copia de la diligencia. El 10 de agosto del 2017 la entidad presentó una declaración extemporánea del impuesto de sociedades del impuesto de sociedades del 2015, ingresando 100.000 euros.
El 15 de agosto la Administración se vuelve a personar con el requerimiento para la aportación de una factura. En este caso, el administrador aporta la documentación requerida, pero se sigue negando a firmar la diligencia y la del recibo de una copia de este. Cuestiones. ¿Cuándo se considera iniciado el procedimiento de inspección? Vale. Aquí se supone, ¿vale? El funcionario de esta natal dice aquí, el 10 de agosto la entidad se niega a aportar documentación. Bueno, al principio, aquí te dice, el procedimiento de inspección mediante personación en las oficinas públicas del obligado tributario el 5 de agosto del 2017. Entonces, aquí tenemos una fecha, que sería el 5 de agosto del 2017. Dice que el 5 de agosto del 2017 la inspección se persona en la oficina obligada tributaria. Personación se inicia, personación, ¿vale? En las oficinas, ¿vale? Él no quiere atenderlo, toda esta historia, y luego posteriormente dice por aquí, a ver, que me he ido apartado aquí abajo. Al objeto del procedimiento de inspección es ejercicio de 2015, la entidad tal. El administrador objeto del procedimiento recibe la inspección, pero se niega a apartar el modelo. El funcionario que está desarrollando las actuaciones lo hace constar en dicha diligencia, solicita la firma del administrador. Este señala que hasta que no reciba un requerimiento previo escrito no aportará ninguna documentación ni firmará ningún documento. Tanto también se niega a recibir una obediencia. El 10 de agosto la entidad presenta una declaración temporal de impuestos sociales de 2015. Vale. El 10 de agosto. Se supone que esto es sobre el impuesto de sociedades del 2015. Luego dice que el 10 de agosto del 2017 hace una declaración extemporánea. Aquí hace una declaración extemporánea sobre el impuesto de sociedades del 2015. ¿Sí? Vale. Más cosas que tenemos por aquí. El 15 de agosto la Administración se vuelve a personar un requerimiento para aportación de una factura. En el caso, el administrador aporta la documentación requerida, pero se sigue negando a firmar la factura. Vale. El 15 de agosto, otra vez, se vuelve a requerir. Vale. Entonces, primera cuestión. ¿Cuándo se considera iniciado el procedimiento de inspector? ¿Cuándo se considera iniciado? ¿Por qué el 5 de agosto? Efectivamente, ¿vale? Independientemente, él no se puede... En ese momento, ya sabéis que aquí se puede iniciar el procedimiento de inspector, lo hemos visto antes, se puede iniciar mediante personación, de oficio, mediante personación, mediante notificación, ¿vale? Por lo tanto, no se le tiene que notificar. El hecho de que se presente el inspector es como si lo estuvieran notificando, por lo tanto, él no puede requerir, no puede negarse a que no se inicie el procedimiento, por lo tanto, a efectos de la inspección, el procedimiento se inicia el 5 de agosto, independientemente de lo que él diga. ¿Él se niega a firmar? Pues puede ser sancionado por el 203, actuación de excusa negativa o obstrucción a la inspección, ¿vale? Si él se niega aquí, pues se le aplicaría el artículo 203, ¿sí? Se está negando a la actuación inspectora, ¿vale? Él no puede requerir que se lo notifique, porque ya la ley te regula que se puede iniciar el procedimiento mediante personación, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la primera. ¿Cuándo se consigue iniciar el procedimiento? Mediante la personación el 5 de agosto. Segunda pregunta. Consecuencias del inicio del procedimiento inspector, ¿vale? Lo hemos visto antes. ¿Qué consecuencias habría aquí? Venga, por encima, lo hemos visto antes. Efectivamente, se interrumpe el plazo de prescripción. Vale, ¿qué más? Efectivamente, se interrumpe tanto el plazo de prescripción del procedimiento de aplicación de los tributos como de aplicación de la sanción. ¿Qué más? 87.5 quiere decir si posteriormente se hace un ingreso, ¿vale? Se considera como un ingreso a cuenta, ¿sí? Y luego las consultas vinculantes, si se presenta una consulta vinculante, ¿vale? Una consulta posterior al inicio del procedimiento no se considera consulta vinculante, ¿sí? ¿Vale? Bueno, eso son lo que hemos visto antes, no me acuerdo si hay alguna más por ahí, pero bueno, más o menos. Siguiente. Formas de inicio de un procedimiento de inspección. Forma de inicio, lo hemos visto antes. Se puede iniciar de oficio, efectivamente, de oficio. Se puede hacer mediante personación o notificación o a instancia de parte, que es la excepción que tenemos en el artículo 149, cuando pasa de parcial a general, ¿vale? Vale, más cosas que tenemos por ahí.
Consecuencias de la negación a la firma y recibo de las diligencias. ¿Qué consecuencia tiene eso? Consecuencia. Consecuencia de la negación a la firma. Si se niega a firma el recibo de la notificación de la diligencia, ¿qué? Se supone que eso lo que ocurre es que el inspector lo hace constar en la diligencia, ¿vale? ¿Eh? Y efectivamente, aparte de un acta de confianza, también se entiende por notificada, ¿vale? Porque se está, digamos que se está negando a recibir eso, ¿sí? Y en ese caso también daría un acta de disconformidad si se niega a firmar, ¿sí? Vale. El E. ¿Es obligatorio conceder algún tipo de plazo para la aportación de la documentación? ¿Se le tiene que aportar algún tipo de plazo o no? Si es personación, cuidado, pero también tiene una excepción la personación, ¿vale? La ley lo que te dice, si el inspector se presenta allí, ¿vale? Evidentemente, se presenta en la empresa tiene obligación de tener allí una serie de documentación, ¿vale? Pero claro, no toda la documentación. Quiere decir, por ejemplo, la contabilidad, pues tendría que tenerla, ¿vale? Los libros de facturas tendría que tenerlo, pero a lo mejor un contrato determinado a lo mejor no tiene por qué tenerlo allí, porque no te obliga la ley, ¿entendés? ¿No? Por lo tanto, si son cosas que por ley no lo tiene por qué tener allí, le tiene que dejar un plazo de 10 días, mínimo de 10 días, ¿sí? Cuidado con esa excepción, ¿vale? Cuidado con eso. Si es mediante personación, no se tiene que dejar el plazo de 10 días, ¿vale? Salvo que el inspector le quiera requerir cosas que no tenga obligación de tenerla allí en la empresa, ¿entendés o no? O por ejemplo, que sea un contrato, una escritura, a lo mejor no te obliga, no tiene por qué tener ahí la escritura, ¿no? Por lo tanto, en ese caso tendría que dejar mínimo 10 días para aportar a esa documentación, ¿sí? Si es contabilidad, libros, registros de IVA, libros de tal, pues eso sí que debería de tenerlo la empresa, ¿vale? En el domicilio donde lleve la contabilidad de todo eso, ¿sí o no? ¿Vale? Pero si estamos hablando de a lo mejor una escritura, pues una escritura no tiene por qué tenerla allí. La ley no te obliga a que tú tengas la escritura allí de una operación, de una compra, de lo que sea, ¿vale? ¿Sí? Vale. Si no es obligatorio y si no son cosas que no tienen por qué estar en la empresa, le tiene que dejar un plazo de 10 días también, ¿vale? Vale, consecuencia de la autoliquidación presentada fuera de plazo. ¿Qué consecuencias tiene la autoliquidación presentada fuera de plazo? Efectivamente, en este caso no sabemos lo que va a pasar porque el procedimiento se supone que ha terminado en plazo, ¿no? Se le aplicaría 87.5. Sería un ingreso a cuenta de la futura liquidación y no se deben ganar interés a partir del día siguiente. ¿Sí? 87.5 del reglamento de gestión e inspección. ¿Sí, no? Vale. Y ya la última. ¿Qué infracciones se han podido cometer en el supuesto? Señalar solo el tipo de infracción. ¿Qué infracciones creéis que se han cometido? Por el IRPF parece que tiene que ingresar dinero, ¿no? ¿Sí? El 191. Y luego, por la operación el 347, efectivamente, pues podría ser el 191 por el IRPF y el 198 por el tema del 347, las operaciones con terceros. ¿Sí? ¿Se Bueno, el 203 también, efectivamente, el 203 que se me ha olvidado, claro, el 203 también, porque se está negando, al principio, se niega a aportar la documentación, ¿vale? Se supone que allí él lo que quiere es que se notifique, vamos a ver, si el inspector está allí y la ley te dice que se puede iniciar por personación, tú te estás negando a la actuación inspectora, también se puede aplicar el 203 en ese caso. Sí, por lo tanto sería el 191, el 198 y el 203 al principio cuando se inicia el procedimiento de inspector por personación, que él no quiere aportar la documentación, porque dice que le envíe la notificación, ¿vale? Cuando la ley, evidentemente, se puede iniciar el procedimiento mediante personación. Venga, hasta luego. Bueno, ya la pago yo, venga. Bueno, venga, hasta luego. ¿Sí?